Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar nuestro servicio de esta tarde. Ya vamos atrasados, por eso empezamos luego. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Dios eterno y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de reunirnos, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Permite que estas alabanzas lleguen hasta tu trono con un olor grato, un olor fragante delante de tu presencia, Señor. Permite que cada uno de tus hijos que estamos reunidos en diferentes partes, Señor, de México y del mundo, podamos estar en plena comunión contigo, Señor, alabando y exaltando tu nombre. Bendice también tu palabra, Señor, háblanos a través de ella y quita todo lo que pueda estorbar de nuestras mentes, de nuestros corazones, que estemos totalmente atentos, Señor, a tu voz, a través de tu palabra, la Biblia, Señor. Gracias, Señor, por todo, bendícenos, te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Himno número 251, lluvias de gracia. Lluvias de gracia. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, grande Cristo nos daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Oh Dios, a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra sus cielos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias piadosas, lluvias del Consolador. ¿Por qué dice la tercera estrofa? Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor. ¿Celo para qué? ¿Virtud en qué? ¿Y valor para qué? ¿Ninguno? La tercera estrofa. ¿Dónde? La tercera estrofa. La cuarta estrofa, perdón. Cuarta estrofa. Celo. Pues para hacer la obra de Cristo. Para finalmente hacer la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿va? Bien, número 253. El fiel Consolador. Dice aquí, lo quiere el hombre esté. Proclamar lo quiera y aflicción, miserias y dolor, cristianos anunciad que el Padre nos envió al fiel Consolador, el fiel Consolador, el fiel Consolador que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decir que vino ya el fiel Consolador.
Número 267, abre mis ojos. ¿Y si conocían ese himno? ¿El anterior? No. No, el anterior no. ¿No conocían el Filco Solador? ¿No lo hemos cantado nunca aquí? No. ¿Cómo que no? Bueno, ya lo conocieron. Abre mis ojos a la luz, dice ahí. Tu rostro quiero ver, Jesús. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía sé, Espíritu Consolador. Abre mi oído a tu verdad. Yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor. Oh, mi bendito Salvador, consagro a ti mi frágil ser. Tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu Consolador. Abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar almas perdido pecador. Dame esa escucha, oh Señor. Obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu Consolador. Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Dame tu gracia para triunfar y hazme la lucha vencedor. Sé tú mi escondedero fiel y aumenta mi valor y fe. Mira mi Espíritu Consolador. Dice la última parte de la tercera estrofa. La mies es mucha, oh Señor, y obreros faltan de valor. Y luego dice algo bien comprometedor. ¿Va? Heme aquí, ¿qué? Espíritu Consolador. Sí, sería, No, envíame a mí. me faltó decir ahí, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Ojalá que cada uno de nosotros, hermanos, estemos haciendo la obra que Dios está esperando que estemos haciendo. O sea, predicar el Evangelio. Pueden sentarse, hermanos, Dios les bendiga. Ahorita los voy a volver a parar, pero acuérdense los anuncios. Próximo servicio hoy a las 7 de la noche. No me voy a poner exigente con ustedes, que siempre me dejan solo, solito. Diré a mi mamá como el dedo. No, yo sé que a veces cuesta trabajo, pero bueno. Lunes 6:30 de la tarde, martes 6:30 de la tarde, jueves, viernes y sábado 6:30 de la tarde. Pequeños momentos, ¿verdad?
Los miércoles a las 7 de la noche, nuestro servicio de oración. Sigan orando por algunos hermanos, bueno, conocidos. Creo que no tenemos, gracias a Dios, hasta ahorita aquí de nosotros, alguien que tenga COVID, pero hay algunos familiares de su servidor tienen COVID. Felipe, el hijo de la hermana Pera, tiene COVID. Hay que orar por él. Él es el hijo mayor. ¿Quién más les dije? No, nada más, ¿verdad? Bueno, Liliana de Pachuca. El pastor Toño con su familia. El pastor Toño, su familia, que también nos estuvimos orando por él. Bueno, hay varios pastores. No es que no tengo los nombres. Inclusive el pastor de Texcoco yo creo que como un mes ya falleció de COVID. Pero bueno, hay que seguirnos cuidando. ¿Ya te pusieron la vacuna? ¿Ya estás inmune? Al 40%. ¿Al 40%? Dale. Más lo que te dio, entonces ya estás casi al 100. Con la otra vez va a estar al 150. ¿Eh? Vamos hablando. Para los hermanos que nos están viendo por internet, es Jackie, que le dio COVID y trabaja en el seguro y ya está inmune. Ahorita ya le pusieron la primera. ¿Y no te desmayaste? No, pero sí me fue muy mal. Me dio fiebre y fue cortado. Pues son puros nervios tuyos de las agujas. Esa fue la lección. Y no, pues a todos nos dio dolor del brazo, no puedes mover el brazo. Lo que pasa es que Jackie es miedosa a las agujas, se desmaya nada más de verlas. ¿Ah? Mismo débil. Empiecen a juntar su lana porque ya la van a vender pronto. Ya dio permiso el presidente que las empresas privadas pueden comprar sus vacunas, ¿verdad? Pero pues, ¿hasta cuándo van a poder? Hasta diciembre. Y eso sí, si nos va bien hasta diciembre. Tenemos chance de juntar nuestros dineritos de aquí a diciembre, ¿no? Porque no, o sea, yo estaba viendo, no sé si ustedes vieron alguna, ¿cómo se dice? De los precios de las vacunas. Y honestamente no, o sea, sí están caras, pero no. ¿Cuánto? La más cara es creo que 800 pesos o 900 pesos. O sea, pensando en mi salud, 800 pesos, 900 pesos, 1000 pesos, yo sí los pago. O 2000 pesos porque están 2 dosis, ¿no? O sea, yo sé que para los que no tienen mucho dinero, pues sí va a ser, pero si gastas en otras tonterías como la Coca-Cola, mejor ahorramos para comprarnos 2 vacunas, ¿verdad? Y ya no la ponemos. Pero bueno, abran sus Biblias, hermanos, en Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Daniel en el foso de los leones. Yo leo el versículo 1. De veras pueden ir Alexis y su maestra. Yo leo el versículo 1 y ustedes el 2. Y nos juntamos todos hasta el 11. A ver si tenemos chance de llegar hasta ahí. ¿Ok? Puestos de pie, hermanos, por favor, para darle lectura a este pasaje. Daniel capítulo 6, del versículo 1 al 11. ¿Ya lo tienen? Si no, que está enfrente. Y a los que están ahí en internet, pues ya lo están en la pantalla, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión ninguna para acusarle, sino que lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios.
Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres, hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Bien, hermanos, pueden sentarse, gracias. Ahora, ya hemos estado estudiando los primeros 5 capítulos de Daniel. Daniel en esta época, en este capítulo 6, ya tenía un poco más de, pues ya vamos a decirle 85 años por lo menos. Bueno, 85 años realmente, porque en el capítulo 5, cuando estaba hablando con Belsasar, tenía más o menos 85 años, fue esa noche. Y luego dice la palabra de Dios que llegó Darío. Algunos creen que no es el nombre, no era Darío, sino Gubaru, pero un sobrenombre era Darío. Ahora, debemos recordar que el reino era Media y Persia, ¿sí? Darío en este caso era persa, pero el principal rey de ese momento era de Media. Entonces, se cree que era realmente Darío, no era rey en sí, sino era regente o ministro. Ya ven que en Inglaterra está la reina, la reina Isabel, y está el primer ministro que es el presidente a fin de cuentas, algo así estaba. Entonces Darío era, algunos creen que también él no era rey, y que es más, hay muchos, aún en la historia, que dicen que no existía, que no existió, que realmente era Ciro, el persa que era el rey. No en este momento, sino que Ciro era el principal rey y después bajó él todos los demás en las provincias, ¿no?, de Babilonia. Pero podemos encontrar la genealogía de Darío. Por ejemplo, si van conmigo por ahí a Nehemías capítulo 2. ¿Saben dónde está Nehemías? Y te vas a decir, sí, en la Biblia. Ay, de veras. Es de Nehemías, Esther. Ok, ya ven que están Nehemías y Esther. Bueno, ahí está, en Nehemías capítulo 2, dije. Sí. Versículo 3. ¿Qué dice? ¿Nehemías qué dice? ¿2:3? Sí. Y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué rey era? Si vas a leer el encabezado, va a decir que es Artajerjes, que era descendiente de Darío, ¿sí? Esther. Estábamos hablando hace rato de este pasaje. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 1 de Esther? Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, donde sobre 127 provincias. ¿Quién era Asuero? Un rey. No sé. ¿Han oído de Jerjes? No Artajerjes, sino Jerjes. Jerjes era Asuero y también son descendientes de Darío. ¿Sí?
Entonces podemos encontrar bíblicamente que sí existió Darío. Me fui a ese punto porque hay comentaristas que dicen que no existió, que es ficticio el nombre de Darío ahí en capítulo 6 de Daniel. ¿Con qué propósito? Si un historiador te dice, es que el nombre de Darío no existió, es ficticio, ¿con qué propósito? Quitarle la credibilidad a la Biblia. Finalmente atacar a la Biblia y decir, ya ven cómo sí tiene errores la Biblia, ya ven cómo sí tiene contradicciones, ya ven esto, ya ven aquello, y no, finalmente es una realidad de que existió Darío. Regresan conmigo ahí a Daniel, y dice la palabra de Dios que él constituyó sobre el reino 120 sátrapas. ¿Saben qué significa la palabra sátrapa? Como oficiales, ¿no? Realmente eran alcaldes. es lo que estaba usando la palabra. Realmente son 120 alcaldes o presidentes municipales, lo que conocemos, ¿verdad? Nada más que ahora en la Ciudad de México son alcaldías, ¿no? Antes eran delegaciones. Delegados. Y en este caso Darío era como, ¿cómo se llama la regente de México ahora? Claudia Sheinbaum. Como Claudia Sheinbaum, ¿no? Así que Darío era la gobernadora o el gobernador Darío era gobernador de Babilonia, y los 120 sátrapas eran los presidentes municipales o alcaldes. Pero sobre ellos había 3 gobernadores, entre ellos Daniel, pero Daniel estaba sobre esos 2 también. Ok, dice ahí, y sobre estos 3 gobernadores, los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, y dice ahí, para que el reino fuese, ¿qué? ¿Por qué perjudicado? Realmente no quiere decir perjudicado, sino molestado, que no tuviera que tener que llevar asuntos como le pasó a Moisés. ¿Recuerdan lo que le pasó a Moisés? Moisés lo molestaban por pequeñeces hasta que llegó, ¿quién? Yetro, su suegro, dijo, estás haciendo, no vas a aguantar, te vas a morir. Y Dios le dio sabiduría a su suegro para decirle, hey, vas a poner capitanes de miles, de miles, de 10 miles, de miles, de cienes y de 50, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que estaban haciendo los sátrapas, que llegan todos los problemas del reino, llegaron ahí, ellos se lo decían a los gobernadores y ellos tomaban la solución. Nada más que no sabían que Daniel iba a estar arriba de esos 2 gobernadores. Entonces los sátrapas iban a los 2 gobernadores le decían a Daniel, y Daniel les daba la solución. ¿Por qué dice ahí? Pero en versículo 3, pero el mismo Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué nos muestra entonces en cuanto al testimonio de Daniel? Daniel le fue bien con Nabucodonosor. Lo pusieron en un lugar muy alto. Daniel le fue bien con el nieto de Nabucodonosor, con Belsasar. Cuando llegó Darío, yo creo que a Daniel lo encontró vestido como lo había dejado Belsasar. ¿Recuerdan que lo dejó con túnica, vestimenta púrpura y el collarzote aquí? Y el anillo, también tenía el anillo. Y a lo mejor él pensó que eran de los príncipes o no sé qué de descendientes de Nabucodonosor. Pero yo que me imagino que cuando estuvo ya platicando, cuando lo entrevistaron, aunque la Biblia no lo pone, yo solamente estoy conjeturando, la Biblia no pone esa entrevista que tuvo con Daniel. Yo pienso y creo que Darío se dio cuenta de esa superioridad. Por eso luego lo llamó, y por eso luego lo puso en un puesto alto, importante, de supremacía, ¿no? Porque si lo hubiera dejado en ese puesto había sido el otro que falleció esa misma noche, ¿no? Sí, porque también lo había dejado expuesto, lo había dejado como tercero del reino. Pero llegando los nuevos conquistadores es como cuando llega el presidente nuevo, lo que está haciendo ahorita Joe Biden, ¿no? Todos los de Trump, a volar gaviotas, vienen los míos, ¿verdad? Y está
Bueno, luego les platico lo que me comentaron allá de Estados Unidos, porque estoy en internet. Fíjate que yo tuve la oportunidad de estar en juntas de directores del banco, o sea, pues, los que están hasta arriba. Y luego te dabas cuenta de quién era un barbero, quién estaba ahí por alguna recomendación, por nepotismo, y quiénes de veras eran personas que sabían de lo que hablaban, ¿no? O sea, Que les gustaba el trabajo, que se esforzaban. Sí, y precisamente por eso Daniel estaba en esos puestos, ¿no? No solamente tenía la bendición de Dios. Ahora, ¿qué es lo más importante de esto? Lo vamos a llegar hasta acá abajo, ¿no? Pero lo más importante era la fidelidad que Daniel tenía para Dios. Ahora, como en todas partes pasa, y yo creo que a algunos de ustedes ha pasado, ¿qué pasó con estos gobernadores? Empezaron a echarle grilla, ¿verdad? A señalarle, y bueno, primero empezaron a maquinar porque sabían que no, iban a atacarlo de otra manera. Y vean lo que dice la palabra de Dios. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué pasa normalmente cuando nosotros, y yo espero que ustedes que están trabajando, los deben mostrar en donde están trabajando, que sean hijos fieles de Dios? Yo puedo hablar en mi experiencia propia, y perdón que lo vaya a mencionar, pero honestamente yo fui atacado muchas veces, sobre todo cuando estaba allá en Estados Unidos, por, si me permiten la expresión, y no quiero ser que no me malentiendan, ¿no? Por el favor que tenían muchos de los patrones conmigo. Pero por ejemplo, una de las cosas que yo normalmente hice cuando trabajaba secularmente en los Estados Unidos es llegar con el jefe a la entrevista de trabajo y ya, me decía, no, pues sí, pues empezó a trabajar. Sí, pero hay una cuestión, ¿cómo se dice? Condición. Una condición. Y se pone así, ¿cómo? ¿Me vas a poner uno de ellos me dijo, ¿vas a poner una condición? Y digo, sí. Dice, ¿cuál es tu condición? Todavía ni tengo trabajo, todavía ni empiezas a trabajar y estás poniendo condiciones. Digo, no, escúcheme por favor. Y yo le decía, yo soy pastor de iglesia cristiana, soy hijo de Dios y sirvo más a Dios que a los hombres. Estoy pidiendo trabajo, estoy pidiendo trabajo por necesidad, pero no cuenta conmigo ni miércoles después de las 6 de la tarde y jamás va a contar conmigo el domingo. Más de una ocasión me dijeron, ¿sabes qué? Pues no tienes el trabajo. Ya me lo habían dado. Después dijo, no te puedo recibir así. Perfecto, me voy a ir a buscar otro lugar. Para las personas que sí me dieron trabajo en las compañías, 2 o 3 compañías aparte de que trabajé con mi hermano, en la compañía donde estaba mi hermano, donde está trabajando mis hermanos, con uno de ellos que les dije, yo ya les expliqué también un poquito de ello, con el puertorriqueño, Dios me dio, honestamente, fue gracia delante de este señor. ¿Por qué? Porque con él sí de plano muchas ocasiones dije no a muchas cosas, porque a fuerza quería que conviviéramos, a fuerza quería que transáramos, dije no, sí. Inclusive creo que a ustedes les comenté de un trabajo que su hijo me hizo para terminarlo rápido y para ya entregar ese trabajo, me hizo pintar el piso. Entonces llegaron los inspectores y le metieron para no hacerse la larga, le metieron una multota. Y ya me iban a correr a mí. Entonces dije, sí, ok, porque yo era el líder del grupo de trabajo. Entonces dije, antes de que me corra, escúcheme, porque pues, primero me voy a defender. Dice, a ver, digo, para principio de cuentas yo seguí órdenes. Dice, ¿cómo que órdenes? ¿Quién te mandó, José? ¿Su hijo? Sí. ¿Mi hijo te mandó a hacer esto? Sí. ¿Y por qué lo hizo? A mí, pregúnteme. Yo nada más recibí ordené a mis trabajadores y lo hicimos. Finalmente, tuvieron que pagar, tuvimos que volver a hacer todo el trabajo, fue doble, triple gasto.
Pero lo que voy es esto, ¿no? Cuando tú y yo damos ese testimonio de ser hijos de Dios en donde estamos trabajando, Dios siempre nos da gracia para nuestros jefes. Y si tú, hermano y hermana, y ustedes, hermanos y hermanas, no lo han hecho, pruébenle. Porque si finalmente no has experimentado eso, porque no lo has hecho. No has mostrado tu fidelidad a Dios, no has mostrado tu obediencia a Dios delante de tus jefes. Pero pruébale. O sea, Daniel no es el único ejemplo, hay muchos ejemplos durante toda la historia de la iglesia cristiana. Yo no soy el único ejemplo porque Dios me dio esa gracia cuando estaba trabajando secularmente ahí en Estados Unidos. Pero fue Dios el que dio todo eso. Pero ¿con qué, o por qué lo hizo Dios? Porque yo estaba dispuesto a obedecerle, antes que cualquier otra cosa. La gran diferencia de esto, hermanos, es esa disposición de corazón que debemos tener. Como en este caso, y tenía un montón de compañeros envidiosos, pues claro. ¿Y saben por qué lo supe? Porque el mismo jefe me lo decía. Hey, te voy a mandar a fulanito, pero cuídate de él. ¿Y por qué? No, pues ¿te acuerdas cuando hiciste trabajo así? Pues el primero que te puso el dedo fue él. Y él, y así me fue diciendo, ¿no? ¿Y qué hacía el pastor? ¿Me los trataba mal? No. Trabajaba con ellos como si no hubiera pasado nada. Porque no estaba en mí. Y no me lo decía, Señor, pues ahí te los encargo, ¿eh? Y el Señor se encargaba. Claro que sí. De repente yo le preguntaba al jefe, oiga, ¿y dónde está? No, pues ya no vino, ya lo corrí. ¿Dónde está fulano? No, pues también ya se fue. Entonces se van. Y vean lo que pasó aquí con Daniel. Entonces, el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y así pasa también. ¿Cómo, vuelvo al ejemplo, cómo me acusaban a mí? Siempre decían al patrón, ¿por qué le da tantas facilidades a Memo? No viene a trabajar tal día, el domingo pues nosotros estamos matándonos y no viene a trabajar. Y el patrón decía, ¿y? Yo soy el jefe y yo puedo hacer lo que a mí me plazca. En este caso los sátrapas, los gobernadores estaban en contra de Daniel y tenían razón. ¿Por qué? Porque Daniel iba a estar siempre fiel hacia Dios. ¿Qué hicieron estos cuates? Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así. Y si tú te fijas cómo está escrito ahí en el versículo 6, con mayúsculas, Rey Darío, y luego que le dijeron, para siempre vive. ¿Qué crees que causó en Darío eso? No te escuché. Soberbia, orgullo, y digo, wow, me están reconociendo esos cuates. Y eso que todavía no soy rey. Le subieron hasta acá, orgullo, vanagloria, todo ese tipo de cosas. Y vean lo que le dicen, todos los gobernadores del reino, de magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se echaba en el foso de los leones. Ahora, ¿era cierto esto de que todos estaban de acuerdo? No, solamente los 120 y los 2 gobernadores. Eso de que magistrados y todo eso, no. Nada más eran esos 122, para que digamos, 122 personas estaban en contra de Daniel. Sí. Y le dijeron al rey, y ven lo que le dijeron. Más le subieron el orgullo, ¿no? Dijeron que no le pidan a ningún dios ni hombre. O sea, que tú eres el mero de todos. Es más, lo pusieron arriba de Dios. Es más, lo pusieron arriba de los dioses que ellos veneraban, porque pues, no creían en Dios, ¿verdad? Pero pues, estaban poniendo acá arriba a Darío. ¿Cómo se sintió Darío? Lógicamente se iba a sentir pues, la mamá de los pollitos, ¿va?
al mero mero. Y luego dice versículo 8, ahora rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y así era, como era un reino de dos naciones, por decirlo así, cualquier decreto que firmaba cualquiera de los gobernadores, bueno, en este caso de los ministros, abajo de Ciro, ellos tenían un anillo que tenía los símbolos de las dos. Entonces, cuando lo ponían, nadie lo podía quebrantar, ni el mismo, solamente que en este caso viniera la absolución, el indulto, perdón, absolución, el indulto de parte de Ciro. Pero ¿cuánto se iba a tardar un indulto? Pues mucho tiempo, dependiendo de si hubiera Ciro, ¿ah? Entonces, es como hoy en día, cuando le piden al presidente el indulto, se tardan meses y meses y meses. Y bueno, aquí en México casi nunca lo han dado, ¿verdad? Pero en Estados Unidos es muy común que pidan el indulto, o sea, el perdón. Pero en este caso, no. Ahora, ¿cómo era el foso de los leones? Muchos creen que era una cueva. Es que yo pongo un ejemplo, pero para que ustedes dijeran, ah, sí, pues lo tendría que conocer. ¿Conocen los cenotes? ¿Los han visto? Bueno, hay uno que está muy famoso de ahí en Cancún. Entonces entras, sí, la entrada está de un lado, pero lo quiero poner porque está la caverna, está el cenote, bajas así, y en medio de la caverna hay un hueco, y ese hueco da pues, el haz de luz hasta el agua, ¿no? Más o menos así era el foso. Era una caverna donde tenía un hueco, que ponían una piedra, o sea, aventaban ahí estaban los leones hambrientos sin ganas de comer, aventaban a los condenados, inmediatamente ponían la piedra con lodo y el sello. No sé cómo lo hacían, no me acuerdo, lo estaba leyendo, pero a cosas que sellaban y nadie lo podía quitar. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué lo hacían rápido? Porque los leones se venían, aunque estaban allá abajo, al oír que lo veían. Entonces, como cuando los animales tienen hambre, ¿no? Tú por ejemplo, ayer, se había recogido las cazuelas a las perras, porque estaban haciendo la cebo, ya cuando terminaron se las puse y luego, nada más estaban esperando que estaban buscándolas, o que vengan para acá y las estaban buscando. Bueno, entonces así eran los leones. Y cualquiera que era lanzado ahí, pues se lo echaban los leones. ¿Quién no dice? La verdad es que ningún historiador dice cuántos leones había, pero eran leones que no les daban de comer. Entonces el que llegaba, se lo echaban. Bien, dice la palabra de Dios ahí, versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Si nosotros pensáramos, hermanos, y podría pasar, ¿qué pasaría si de repente aquí en nuestro México nos comenzaran a prohibir? Bueno, ya lo han hecho, ya lo hicieron el año pasado, nos prohibieron reunirnos. Algunos, como su servidor no quiso cerrar luego, lo dejé, o sea, tuve que cerrar por necesidad porque no llegaron los hermanos. Pero si por mí hubiera sido, honestamente les puedo decir, no hubiera cerrado ningún día, o sea, ningún domingo del año pasado. Ahorita porque están dando cierta oportunidad, ¿sí? Pero si dijeran ya como ley, ¿saben qué? No se pueden reunir. ¿Qué haríamos? ¿Qué harías tú como hijo de Dios? O sea, ya que dijera el gobierno que se pusiera en un plan así como en otros países, no se pueden reunir. Iglesia se oculta. Haríamos lo que pasó, por ejemplo, en la URSS, más que muchos dicen Rusia, no, realmente pasó en muchas de las naciones de la URSS, ¿verdad?
había iglesia clandestina y que se metían algunos en lugares ocultos, otros de repente, cuando dicen que muchas veces se espantaban porque andaban así en caminos y de repente escuchaban alabanzas en el bosque, ¿no? Y en medio de la nevada estaban los hermanos reunidos, alabando a Dios. Daniel se enlutó, Daniel se preocupó, Daniel le dio miedo por el decreto. No. ¿Qué pasaría contigo y conmigo? ¿Nos daría miedo? ¿Por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque desgraciadamente a muchos hermanos, y bueno, les puedo dar un poco de razón, porque por un lado hay gente que no cree en la pandemia, y eso es lo más tonto y absurdo que puede escucharse. Por otro lado, hay unos que creen, no solamente que es y sobre todo estoy hablando de creyentes, en hijos de Dios, no solamente que es un virus, sino que ya es algo profético, que nada que ver con la tribulación. Estoy hablando de la tribulación, pues ya va a llegar la tribulación, como cuando empezó hace casi un año la pandemia, de repente subieron a internet, se oyeron las trompetas en China y en Hong Kong. Pues, cálmate, o sea, ¿qué te pasa? No estés de qué tomaron o qué se metieron, que están teniendo alucinaciones. No tiene nada que ver. Algunos creyentes tienen miedo a la vacuna, que porque viene el chip, que es la marca de la bestia, que es esto, que es aquello. Nada que ver. ¿Por qué te estoy hablando de esto, hermanos? Porque tristemente a muchos creyentes les ha dado más miedo y han obedecido más al gobierno que a lo que Dios dice. Más miedo a la pandemia y a lo que dice el gobierno que lo que Dios dice. Y un día yo te enseñé, dice la palabra de Dios se me fue el texto. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. No me acuerdo cómo es el texto bien, pero está en la Biblia. También es un cántico. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, ¿por qué nos debe de preocupar eso? Yo no te estoy diciendo que no te cuides, como los irresponsables en la Ciudad de México, ¿no? ¿No vieron las noticias el viernes? No, fue 8 días. No sé qué día, pero en el Estado de México había una pachanga de chavos y un vecino le habló a la policía, llegaron, lo sacaron. Y yo dije, pues eran poquitos, no, empezaron a salir, y se echó como 4 minutos filmando, 5 minutos el vecino, y seguían saliendo. Y era puro joven, sin cubrebocas, sin sana distancia, y luego se quejan porque no los pueden atender. No te estoy diciendo que no te cuides, pero hay que mostrar la fe en Dios, ¿no? Hay que mostrar la confianza en Dios, ¿no? Yo digo, ¿Daniel lo hizo? Sí. Cuando Daniel supo, versículo 10, que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? Se escondió. ¿Ya? Entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solían hacer antes. Y era una costumbre. Podemos encontrar muchos ejemplos de esto cuando estaban otras personas del pueblo de Dios, se arrodillaban hacia Jerusalén y oraban. En este caso Daniel lo hizo. Tuvo miedo, no le preocupó su vida, le preocupó si lo iban a matar o no. No. Como no nos debería de preocupar a nosotros hoy en día. Pase lo que pase, del Señor somos. Si vivimos, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, ¿verdad? Y Daniel nos da ese ejemplo. Dios está esperando que nosotros tengamos como esos ejemplos
Y si tú te pones a leer, bueno, si estás llevando el calendario de nosotros de lectura, acabamos de terminar de leer la vida de José. Es muy parecida a la vida de José a la vida de Daniel. Y esos dos ejemplos que Dios nos pone en la palabra de Dios son grandísimos ejemplos para nosotros, porque ellos nunca tuvieron miedo, ni al... Y fíjense, ¿quiénes traicionaron a José? Sus hermanos, sus propios hermanos lo querían matar. Luego lo vendieron como esclavo. Luego, ya estando en Egipto, lo traicionaron, ¿verdad? Pero llegó a ser el segundo después de Faraón, por la fidelidad hacia Dios. Daniel llegó a ser segundo después de Nabucodonosor, tercero después de Belsasar, y aquí era después de Darío, porque después de Darío estaba él. Y todo por la obediencia, por la fidelidad y por la consagración hacia Dios. El gran problema que nosotros tenemos, hermanos, es de que nosotros no creemos eso. Que si nosotros le damos todo a Dios, Él nos puede bendecir, realmente bendecir, como Él quisiera bendecirnos. Daniel lo hizo. ¿Y qué pasó? Lo que tenía que pasar. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres, hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Nosotros podríamos dar un gran testimonio, hermanos, como hijos de Dios, pero a veces puede más las circunstancias que nos rodean, las cosas que nos rodean, aún en la casa, aún en el trabajo, aún donde quiera que andemos. A veces pesa más eso que el amor que tú y yo le tenemos a Dios. Oramos. Dios eterno y Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos en ella. Y gracias por este ejemplo, Señor, de Daniel, que a pesar de las circunstancias, él fue fiel, él fue obediente, Señor. Él estaba consagrado a ti y él estaba dispuesto a hacer las cosas que a ti te agradaban independientemente de las circunstancias. Ojalá, Señor, que nosotros, cada uno de tus hijos, podamos tomar este ejemplo y aplicarlo a nuestra vida. Que en verdad no nos importe lo que está pasando a nuestro alrededor, que simple y sencillamente seamos obedientes a ti y a tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y ahora, Padre, también te pedimos que bendigas las ofrendas que vamos a recoger, que sean usadas para tu obra, Señor. Permite que podamos seguir extendiendo tu palabra, no solamente en este lugar, sino a través de los misioneros que, gracias a ti, Señor, podemos estar también apoyando un poquito económicamente. Bendice su ministerio, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Estoy atrás Dejé mi cartera ahí atrás. Bueno, luego lo pongo. Próximo